Perfecto. Bueno, ante todo, como siempre, aclaramos que no somos docentes, que somos estudiantes, somos compañeros, acá con Livisky y con Tommy, que intentamos dar una mano. En lo que se pueda, trataremos de saldar las más dudas que podamos. Y otra cosa que, como siempre decimos, el conocimiento lo construimos entre todos, no es una línea vertical ni nada por el estilo que estamos bajando, solamente queremos orientar un poquito a todo lo que vienen estudiando y quizás integrarlo acá en una charla entre amigos, ¿sí? No tengan duda en preguntar lo que sea, no levanten la mano porque yo quizás esté presentando gran parte del... Después de que hablemos ahora de complemento interferón, voy a empezar a presentar, entonces no voy a ver si levantan la mano, prendan el micrófono y hablen. Si ven que son muchos, sí traten de ir como tomándose los turnos para hablar, pero traten de sacarse las dudas y las preguntas, como siempre, como para que se sientan en casa con Silvia. No hay preguntas tontas, todas son preguntas, así que si no las sabe yo, por ahí las sabe Cami, por ahí las sabe alguno de los compañeros que está en el Meet, y eso va a estar bueno, ¿sí? Así que bueno, iniciamos. Eh, Vamos a Tal cual, empezar a ahí, hablar. perdón, Ser, pero todos Oh, los Cami. aportes suman y están buenos, o sea, realmente, eh, nada, cuanto más o sea, si alguien la tiene clara con algo y dice, che, yo esto quiero contar o lo que fuere, eso aporta un montón porque nosotros estudiamos para el parcial, nos fue bien y estamos dando una mano con eso, pero no es que seamos profes de nada, entonces está bueno si lo vamos construyendo en conjunto. Mandale un beso al Tommy que andaba por la ventana por ahí atrás recién. Sí, ahí anda, te mando un beso, Ser, corazón. Ah, te Hola, manda un abrazo. cuñado. Bueno, respuesta. Vamos a empezar con la antibacteriana, que es un poquito quizás más compleja, donde entra el complemento. Eh, Acordémonos que en la respuesta antibacteriana, ¿sí? Lo primero que van a actuar son los macrófagos, ¿sí? Eso a tenerlo en cuenta cuando nos pregunten células que actúan, ¿sí? Son los macrófagos, ¿sí? Que son los primeros que llegan al lugar o están en el lugar. Después también los neutrófilos, ¿sí? Que son como los fagocitos naturales, ¿sí? Acuérdense que los macrófagos cuando fagocitaban algún agente extraño, algún agente patógeno, iban a liberar quimiosinas, ¿sí? O citocinas, que eran inflamatorias. Esto es un poco repaso de la primera parte, ¿sí? Que también iban a atraer, a reclutar a más macrófagos, ¿sí? También liberaban la interleucina 1, 6, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Tan importante, que se generaba esa famosa vasodilatación, ¿sí? Perdón, Ser, ¿estás compartiendo pantalla o no? No, Ah, estamos listo, hablando. listo. Fue el Perfecto, cuatripasado, esto no. Es perfecto, como perfecto. para entrar un poquito en En complemento. Si calor. empiezo a hablar de complemento de uno, queda como medio colgado, ¿viste? Total, total. Dale, dale, mándale. Bueno, entonces dijimos que llegan también neutrófilos, que son los fagocitos que se encargan, ¿sí? Acuérdense que va a haber vasodilatación, ¿sí? Que se va a provocar la famosa tetrada de Celsius, ¿sí? En donde, como siempre dice Silvia, se ve rojo, calor, dolor, tumefacción, ¿sí? Bueno, y datos así pequeños como a tener en cuenta, sabemos que los fagocitos van a atacar a las bacterias a través de enzimas como defensina, lisocima o lactoferrina. ¿Por qué las nombro? Porque después más adelante cuando veamos situ vamos a entender un poquito por qué son tan importantes estas y los mecanismos. Así que estos son como los métodos independientes de oxígeno, la enzima, lisocima y lactoferrina, ¿sí? Y después están las otras que son, no me acuerdo bien, es una NADPH, no me acuerdo el nombre, oxidasa, ¿sí? NAT, oxidasa. NADPH, pH, NADPH. Exactamente. Exactamente, esa trabaja siempre en las respuestas inmune, innata, antibacteriana, ¿sí? Algo que va a estar sucediendo también es el factor humoral, ¿sí? Que conocemos como factor humoral, que no tiene nada que ver con células, sino que va más de la mano de proteínas, que son las que inician todo esto. ¿Qué es los factores humorales, ¿sí? Que es este famoso sistema de complemento en la inmunidad innata? Son proteínas, ¿sí?
Son proteínas que van desde la C1 a la C9, ¿sí? Complemento 1, complemento 2, complemento 3, así hasta la 9, ¿sí? En sangre, se encuentran siempre en sangre, están inactivadas, ¿sí? Y lo importante a saber de este complemento es que hay 3 vías, ¿sí? Sí o sí hay 3 vías. A ver, voy a compartir esto, capaz subo un poquito, como para que no quede en el aire lo que estoy diciendo. Si en algún momento voy muy rápido, me avisan, por favor, me piden que repita, que vuelva, ¿sí? Siéntanse con libertad de hablar y parar cuando sea necesario. Yo creo que vamos muy bien, pero va a ayudar mucho lo gráfico, porque si no queda medio en el aire. Si no tengo un gráfico, es como un machete que yo me armé hoy, ¿sí? Bueno, ahí va, está bueno. Para que sumo acá, que después lo puedo pasar tranquilamente, ¿sí? Los factores, para que oculto esto acá, ahí está. Los factores humorales habíamos dicho complementos, son proteínas, ¿sí? De la C1 a la C9, complemento 1, 2, 3, 4, así hasta la 9. Lo importante a saber acá es que está compuesto por 3 vías, ¿sí? Una vía clásica, ¿sí? Una vía alterna, ¿sí? Y una vía de lectinas, ¿sí? Cada una de estas vías se van a activar cuando... ¿Qué pasó, mi amor? Estoy presentando a pantalla. ¿Querés salir en cámara? ¿No? Bueno. Tenemos 3 vías. Vía clásica, vía alterna y la vía de las lectinas. Estas 3 vías las tenemos que acordar siempre. Son las que se activan, ¿sí? Cuando se activa el complemento, ¿sí? Y cada una, como para tener un dato aparte que puede sumar, pero sinceramente yo no creo que sea tan rebuscado, se activa de una manera diferente. Yo acá lo hice como muy sencillo. La vía clásica la activan los anticuerpos, ¿sí? La vía alterna se activa directamente por la superficie de la bacteria, ¿sí? Y la de la lectina, que es muy importante porque muchas bacterias tienen como una capa, ¿sí? De azúcares y no de proteínas, ¿sí? Entonces la vía de la lectina se activa a través de esas azúcares. Ejemplo, la manosa, ¿sí? Para tirar un ejemplo. Entonces, el complemento son proteínas del hígado. Cuando se activan 3 vías: clásica, alterna y de la lectina, ¿sí? ¿Qué es lo importante de estas 3 vías? Que van a dar generación a la C3 y a la C5. A muchas más. Activación, ¿no? Como que la van a activar. Sí, ahí vamos con eso. Porque ayer, ahí estuve como leyendo un poquito más para terminar de cerrar ese tema. Sí, lo que va a empezar a hacer es, ahí aparece la serin proteasa, ¿sí? Que es una convertasa. Hoy se lo pregunté a Silvia porque tenía una pequeña duda en eso. La convertasa, tanto para la convertasa C3 como la convertasa C5, que activa al C3 y al C5, es una serin proteasa. Sé que en un parcial preguntaron cuál es la proteína que activaba el complemento, y bueno, la proteína que activa el complemento es una serin proteasa, y en el caso de la C3, que es complemento 3, la que la activa es la convertasa 3. Y en el caso de la C5, la que la activa es la convertasa 5. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no se entiende? Sí, ser. Perfecto. ¿Sí? Ayer me quedó como una duda y entonces hoy hablé con Silvia y le pregunté bien esto y me dijo exactamente así. Importante, 3 vías. Que las 3 van a dar origen a C3 y a C5, ¿sí? Complemento 3, complemento 5. Y ahí es donde aparece la serin proteasa, que es la convertasa, y obviamente el complemento 3 necesita una convertasa C3. Y el complemento 5 necesita una convertasa C5. ¿Qué hacen estas proteasas? Van a fraccionar, ¿sí? En 2 partes, en una subunidad A y una subunidad B. ¿Cuál es la más importante de todas? Esta, ¿sí? La C3B. ¿Se acuerdan cuando Silvia hablaba de condimento, ¿sí? A la bacteria para que el fagocito la reconozca? Bueno, este proceso en donde el C3B que se fracciona se va a adherir arriba a la pared de la bacteria y va a ser como el condimento, el que va a traer al fagocito para que el fagocito le sea mucho más fácil reconocer a dónde tiene que fagocitar, a dónde tiene que atacar. ¿Sí? Después tenemos la subunidad C3A, ¿sí? Y C5A. Estas dos tienen
propiedades quimiotáxicas, ¿sí? Principal propiedades quimiotáxicas que tienen es atraer a neutrófilos, ¿sí? Obviamente también a macrófagos al lugar, ¿sí? Y también estas mismas van a provocar algo que se llama anafilotoxinas, ¿sí? Para inducir a la inflamación. ¿En qué se basa la anafilotoxina? ¿Se acuerdan que una vez Silvia nos dijo que no solo los macrófagos liberaban cosas que provocaban inflamación en el lugar? Estaban los famosos mastocitos. En los gránulos de los mastocitos vamos a encontrar cosas como prostaglandinas, leucotrienos, ¿sí? Factor de agregación plaquetaria. El leucocito también tiene la capacidad de liberar tromboxano. Y esta C3A y C5A, esta propiedad anafilotoxina que tiene, es precisamente esto, de poder lograr que los mastocitos liberen sus gránulos, ¿sí? Y provocar y ayudar a la vasodilatación, liberando histamina, ¿sí? ¿Vamos Tal. bien hasta que va entendiendo? Ahí hay manitos que van para arriba y aplausos. Yo Sí, hago Perfecto. una pregunta boluda. Cuando Sí. hablamos de opsonización, se condimenta a la bacteria para que se acerquen los fagocitos. ¿Quiénes eran los fagocitos? Los dos principales que vimos. Macrófagos y neutrófilos. Excelente, macrófagos y neutrófilos. Por las dudas, para pasar bien en limpio desde el principio y arrancar bien de cero. Perfecto. Bueno, entonces repetimos, opsonización se va a encargar la parte de la C3b, ¿sí? Cuando la convertasa C3 divida la C3 en C3A y C3b, la parte B se va a adherir a la pared de la bacteria y va a provocar esta famosa opsonización. Y la C3A, la parte C3A, se va a juntar junto a la C5A y va a provocar, va a liberar quimiosinas, quimiotáxicas que atraen a neutrófilos al sitio, ¿sí? Y aparte también van a generar anafilotoxinas, ¿sí? Que cómo las producen estimulando al mastocito a que libere, ¿sí? Prostaglandina, leucotrieno, tromboxano, histamina, factor de agregación plaquetaria, todo eso se va a liberar del mastocito. Parte está en sus gránulos, parte lo produce, ¿sí? Y algo muy importante, pero que no sucede siempre, es que se puede producir el complejo de ataque a la membrana, el famoso MAC, ¿sí? Pero para que esto suceda, vieron que acá tenemos la C3A, ¿no? Y la C3B, ¿no? Arriba. Y acá tenemos la C5A. ¿Quién nos está faltando? La C5B, la subunidad B de la C5, ¿sí? La C5B se va a adherir a la pared también de la bacteria y le da lugar a que se puedan adherir las otras partes del complemento, ¿sí? Porque a la C5B se le puede agregar la C6, la C7, la C8. Cuando se adhieran todas, van a generar esto que se llama complejo de ataque a la membrana, que le va a generar un poro en la pared de la bacteria y la induce a la lisis, ¿sí? Es como cuando la célula hace lisis que revienta, bueno, a la bacteria se le rompe la pared y pasa exactamente lo mismo. Lo explico porque ahora después también cuando veamos piel, ¿sí? Por ejemplo, lo de la lisis de la bacteria, cuando veamos piel, el Staphylo aureus o todos los que están recubiertos en una cápsula de lipopolisacáridos, no se puede hacer el complejo de ataque en membrana. También fue una pregunta de parcial que preguntaron cuál era la parte del complemento más importante, tanto en estafilo como en estreptococo beta hemolítico, y es la opsonización, ¿sí? Igual cuando lleguemos ahí lo vamos a repetir a esto, ¿sí? Ser, ahí Bueno, hay una pregunta en el chat, pregunta Mica Martínez. ¿Cuál era la pregunta que hizo Silvia sobre la serín-proteasa? sí, Era. Silvia Dale. preguntó cuál era la proteína que activaba al complemento, Un complemento. Ahí ¿sí? está. ¿Cuál era la proteína que activaba el complemento? Y esto inicia todo en una cadena de proteasas. No sé si se acuerdan, capaz que es revolado. Yo me lo acuerdo porque estoy ahora acompañando bases 3. ¿Se acuerdan que cuando vimos factores de coagulación, tenías el factor tanto que activaba el factor tanto que activaba el factor tanto? Bueno, cuando hablamos de proteasa, son un montón de proteínas que van activando una a otra. En este caso, la que inicia la activación, ¿sí? La vía se activa
por otra cosa, ¿sí? Una cosa es la activación de la vía, que lo vimos acá arriba. Acá está, las vías se activan de esta manera. Esto Silvia en un lugar lo preguntó y tampoco hoy me dijo que era algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Las vías se activan de una manera. Ahora, ¿cómo se activan cada una de las unidades del complemento? Que en este caso a nosotros nos importa la C3 y la C5, se activan por una serín proteasa. En el caso de la C3, esta serín proteasa se llama convertasa 3. En el caso de la C5, esta serín proteasa se llama convertasa 5. No sé si contesté la pregunta. Es sencillo, pues convertás a S3, convertás a S5, que son justo los que van a activar. O sea, se forman. Claro, es el nombre de la serín para eso. proteasa. Tal cual. Bueno, cualquier cosa que pongan en el chat después si es que lo entendió o no. Sí, dijo que sí, Mica. Así que seguimos. Perfecto, ¿no? Bueno. Cosas a tener en cuenta también en la inmunidad adaptativa antibacteriana, los linfocitos B. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos diferentes tipos de linfocitos B, no? Tenemos un tipo de linfocitos, no voy a entrar en el receptor, esto es todo cuatripasado. Tenemos diferentes tipos de linfocitos, tenemos los linfocitos TB, ¿sí? Que son los de cooperación, perdón. Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos T son los que, por ejemplo, los CD4, ¿no? Que tienen la capacidad de diferenciarse, ¿se acuerdan? En TH1, TH2, TH17, TH folicular, ¿sí? Cada uno tiene una función principal. El TH1 es para reclutar macrófagos, principalmente en las bacterias intracelulares. El TH2 es en las parasitarias, ¿sí? El TH17 recluta a neutrófilos y el TH folicular es muy importante porque es el que hace una activación compartida con el linfocito B, que ahí es donde hablamos del linfocito B y entendemos que hay dos diferentes tipos de linfocitos B. Tenemos un linfocito B que es T dependiente. ¿Qué se refiere a T dependiente? Se refiere a que necesita del linfocito T para activarse. Ahí es donde entra esta diferenciación de TH folicular. Este TH folicular es el que va a ayudar a activar y se van a ir autoestimulando entre los dos para la activación, ¿sí? Recuerden algo, recuerden que muy importante, porque tuvimos una clase de vacunas, ¿sí? Y algo que tienen que tener muy claro, que Silvia siempre hizo hincapié, es que los linfocitos T, ¿sí? ¿Qué reconocen? Reconocen epítopes proteicos, ¿sí? Si no hay proteína, ¿sí? Si estamos hablando de una bacteria que tiene una cápsula azucarada y no tiene proteínas, no lo va a reconocer el linfocito T, ¿sí? Sí o sí, ahí pasamos al otro linfocito, ¿sí? Que es el linfocito B, principalmente los de la zona marginal del vaso, ¿sí? Que ellos reconocen antígenos de todo tipo, ¿sí? De todo tipo, es decir, nativos, ¿sí? Reconocen antígenos polisacáridos, podemos decir, es decir, reconocen, por más que sean azúcar, por más que sean proteínas, por más que sean hidratos de carbono, los reconoce igual. Estos no necesitan, ¿sí? Son linfocitos T no dependientes, ¿sí? No necesitan del linfocito T para activarse. Pero es muy chica la población, es solamente un 5% que tenemos de estos linfocitos en el cuerpo, ¿sí? En cambio el T, tenemos el 95%, producen diferencias entre los dos. El linfocito BT dependiente produce una respuesta activa, una respuesta de memoria a largo plazo, ¿sí? En cambio el B, que reconoce todo, la respuesta de memoria es a corto plazo. Y acá, como para bajarlo un poco a tierra, doy el ejemplo de las vacunas, ¿sí? Tenemos las vacunas con la de la gripe, que ella siempre hace el ejemplo. Tenemos la conjugada y la no conjugada, ¿sí? La vacuna no conjugada, la conjugada es la que se le agrega una proteína, ¿sí? Y la no conjugada no tiene proteína, ¿sí? Es el virus por lo general atenuado o el virus muerto, inactivo. Entonces, si uno da una vacuna que es no conjugada, ¿sí? Que no es conjugada, los únicos que van a poder reconocer, ¿sí? A esto que uno está ingresando al cuerpo, que es una inmunidad artificial activa, es los linfocitos B
este 5% que reconoce todo, ¿sí? En cambio, los linfocitos B, que son T dependientes, como no hay proteína, no la reconocen, ¿sí? Y no se puede activar el 95% extra que nos queda de respuesta inmune. Solamente se activa este 5%. Y para peor, este 5% no tiene memoria a largo plazo, ¿sí? En cambio, si damos una vacuna como la neumococo 13, ¿sí? Conjugada, que tiene una proteína, no solo se activan los linfocitos B que no son dependientes de los T, ¿sí? Este 5%, sino que como hay una proteína, el linfocito CD4, el TCD4, lo va a poder reconocer, ¿sí? Porque tiene un epítope antigénico proteico, y se lo va a poder presentar a este 95% de linfocitos B, que son T dependientes, que necesitan al T para activarse y estimularse, y ahí vamos a tener una respuesta completa del sistema inmune. Y encima no solo eso, sino que vamos a tener una memoria a largo plazo, ¿sí? Gracias a la respuesta de este 95% de los linfocitos B que son T dependientes, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que la neumococo 13 la mandan cada 5 años, la conjugada. ¿Por qué la mandan cada 5 años a la neumococo 13 conjugada? La mandan porque genera respuesta a largo plazo y la respuesta del cuerpo es total. En cambio, la 23 es una vez al año. ¿Sí? ¿Por qué es una vez al año? Porque no genera memoria a largo plazo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Hay manitos y corazones para arriba, manitos para arriba y Perfecto. corazones. Cualquier cosa preguntan ahí en el chat, lo que quieran, ¿eh? Dale, después si querés pasarnos ese mini resumen, Ser. Sí, paso. Esto es algo muy cortito que hice de esto que hablé ahora. Bacteriana, que era como la más difícil, y los resúmenes que hizo Sil eran como muy largos. Esto yo, quédense tranquilo, termina el Meet y se los envío a eso, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, ahora vamos con el interferón, ¿sí? Ahí vamos como un cierre a bacteriana, donde hablamos un poquito de las células que intervienen en cada caso, la diferenciación, quién estimula a quién, linfocitos B, los marginal del vaso, el 5%, el otro T dependiente, que es casi la totalidad, qué reconoce cada uno, cómo actúa medianamente, ¿sí? Ahora pasamos al interferón. Algo que tengan en cuenta en lo anterior es que siempre que hablemos de bacteria hablamos de complemento, ¿sí? No se olviden de eso, ¿sí? Porque ahora cuando veamos, por ejemplo, diarreas inflamatorias invasivas, ¿sí? En donde una bacteria atraviesa y llega a la lámina propia que actúa el macrófago, otra vez vamos a hablar de complemento, ¿sí? Y esto que vimos lo vamos a entender mucho más rápido. Y cuando hablemos de infecciones de piel, que hablamos del Streptococcus y del Staphylo aureus, también activa complemento. Bacteria, complemento, ¿sí? Cuando hablamos de interferón, hablamos viral. Esto para el parcial. Después, en algún día, si lo estudian en detalle, van a entender que en realidad labura tanto el interferón como el complemento, pero es lo principal en este caso, en la bacteriana, es el acompañamiento del complemento, ¿sí? Y cuando Silvia lo pregunta en base a eso. Interferón. El interferón, ¿se acuerda alguien quién es el que lo sintetiza? Las células dendríticas plasmocitoides. Muy bien, que no es la misma célula dendrítica presentadora de antígenos, ¿sí? No tiene nada que ver, son dos cosas diferentes, y eso lo tienen que tener muy claro. Es la principal sintetizadora de interferón, ¿sí? El interferón tiene funciones principales en la respuesta antiviral. Cuando hablamos de virus, respuesta antiviral tanto innata como adaptativa, pensamos en interferón, no pensamos en otra cosa, ¿sí? Principal función en la respuesta inmune viral, antiviral, innata, ¿sí? Del interferón, ¿sí? Es que no se replique el virus. Trata de evitar que el virus se replique, ¿sí? Es como lo principal. ¿Y la potenciación de quién? ¿Qué células trabajan en la innata antiviral? El natural killer. Muy bien, el interferón, sus dos principales funciones es evitar la replicación y
potenciar al natural killer, es decir, aumenta la apoptosis, ¿sí? Y como para repasar un poquito a grandes rasgos, también recordé, esto es en la parte innata. Y después tenemos una parte adaptativa, ¿sí? Que va a estar el CD8 citotóxico, que también induce a la apoptosis, recuerden, a través de liberar de citotoxicidad. Y también hay algo que aparece acá también nuevo en este cuatri, que es citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se empiecen a generar los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos se van a adherir a estas células dañadas, ¿sí? Que tienen que ser eliminadas porque están con el virus adentro, los CD8 tienen que inducirlos a la apoptosis, y van a decir algo así parecido como la opsonización. Vieron que el C3b se pone sobre la pared de la bacteria y el macrófago va y sabe que tiene que ir ahí, es como una señalización. En este caso, en vez de ser una parte del complejo, es un anticuerpo que se va a posicionar sobre la célula dañada y va a ser como señalizadora y va a traer a citotoxicidad de los CD8, ¿sí? Aumentando también el trabajo potenciando el trabajo también de los CD8, ¿sí? Esto es antiviral, es como mucho más cortito y más sencillo. ¿Se entendió lo que hablamos? Sí. Piensen que va a haber un montón de cosas que por ahí aparecen. Si uno se pone a mirar todos los power y el material propio y todo lo demás, lo importante que tienen que entender es lo que hablamos ahora. Si ustedes entienden eso, medianamente después pueden responder todas las enfermedades que fuimos viendo en la materia, ¿sí? Si se entendió esto. Bueno, vamos a empezar, ahora que ya vimos un poquito clase 1 y clase 2, a grandes rasgos. Vamos a empezar con diarreas, creo que es la primera. Cami, cuando quieras hablar, mandale nomás, no. Sí, tranqui. Viste que yo tengo, soy de Leo, perdón. No, está perfecto, me encanta. Yo cualquier cosa sumo. Viste, como decís soy de Virgo, bueno, yo soy de Leo, perdón, hablo mucho, no me callo, me cuesta callarme. No, está Bueno, bien, esperen está que ¿estoy presentando? Estás presentando, se ve perfecto. ¿Se ve, no? Listo, Sí. perfecto. Bueno, Yo estoy cosas a tener en mandando cositas por chat. Bueno, pero no de acá, perfecto. Cualquier lo cosa, mandando al privado. si cuando mandan preguntas, si querés parar y contestarlas en voz alta, si escuchan todos, por ahí alguien no mira el chat, bienvenido No, obvio, sea. es que no fue por el chat de acá, me mandaron a WhatsApp y voy contestando. Pero Bueno, y si te vamos mandan a de WhatsApp y también querés agregar acá también, Cami, mandale, Sí, por ahí le obvio, sirve a obvio. otro la misma pregunta, ¿sí? Sí, más vale, pero si veo que tiene que ver con el tema, le mando. Dale, Seguimos. perfecto. Bueno, algo que tenemos que entender acá es cuando vamos a hablar de la parte del tracto digestivo, ¿sí? Principalmente, algo que vuelve a aparecer, como apareció un montón de veces cada vez que vimos alguna parte interna, es este mecanismo, ¿sí? El trípode defensivo, ¿sí? Que se va a encontrar cualquier agente patógeno que ingrese, ¿sí? Y que logre llegar hasta el intestino, ¿sí? Tiene que llegar al intestino, ¿sí? Acá al trípode defensivo se le agrega la microbiota, ¿sí? Tenemos péptidos microbicidas, por un lado, tenemos mucus o mucina se le puede decir acá, tenemos la IgA que es secretora, ¿sí? Forma el trípode defensivo y se le agrega la microbiota. A grandes, muy grandes rasgos, para no meternos mucho en esto, ¿sí? Tenemos que saber que alguna de los péptidos microbicidas que se funcionan ahí, que se liberan en la zona de la luz del epitelio, son la lisozima, lactoferrina y defensina principalmente. Estas tres, ¿sí? Que después cuando veamos quizás ITU las nombremos nuevamente y ahí son quizás más importantes, ¿sí? Y las producen las células de Paneth, ¿sí? Entonces, los péptidos microbicidas, principalmente esta no nos podemos olvidar, la lisozima, ¿sí? Lactoferrina también es importante y defensina. ¿Quién las produce? Las células de Paneth, ¿sí?
Después vamos a tener una capa de mucus, ¿sí? Que ¿quién lo produce? Las células de Goblet, ¿sí? Esto es súper importante. Recordarlo también, ¿sí? Y después vamos a tener una IgA secretora, ¿sí? Que se acuerdan a grandes rasgos. Acuérdense que debajo del epitelio, de los enterocitos, del enteroepitelio, debajo de la membrana basal van a haber plasmocitos. ¿Qué son los plasmocitos? Son linfocitos B, ¿sí? Que se diferenciaron, ¿sí? Y generan anticuerpos, ¿sí? Y van avanzando. Acuérdense que tienen varios nombres, por ahí lo encuentran como plasmoblastos. Bueno, su última etapa se llama plasmocitos, tienen mucho retículo endoplasmático, entonces pueden sintetizar mucha proteína y pueden liberar mucha IgA secretora, ¿sí? Esta IgA secretora va a atravesar el epitelio por transitosis, ¿sí? Y va a ir hacia la luz, ¿sí? Del epitelio, ¿sí? Esa es la otra parte del trípode defensivo. Que esto lo vimos tanto en respiratorio, ¿sí? También está en la zona de la vagina también, ¿sí? Pero bueno, y acá se le suma la microbiota, ¿sí? Tan importante para este lugar. Acá está quizás un gráfico un poquito, la microbiota es la que está más arriba, ¿sí? Luego se van a encontrar lo que hablamos todo recién, los péptidos microbicidas, la IgA secretora, ¿sí? En esta zona. El mucus también va a estar en esta zona. Por debajo los enterocitos. Y acá vamos a ver un poquito lo que hablábamos recién. Uy, a ver, para que se me corrió la... Acá está. Estoy sin el mouse. Acá. Acá. No, tranquilo. Acá vamos a ver un poquito lo que hoy hablábamos, que quizás sirve el gráfico. Hoy hablábamos de cuando la respuesta era bacteriana, actúa el complemento, ¿sí? Miren, la infección ingresa, fíjense, a ver, voy a tratar de aumentar un poquito acá, si se ve mejor. La infección ingresa, vamos a ver acá uno. Estas serían las bacterias, ¿no? ¿Ven? Las que están acá son las bacterias, ¿sí? Estos son macrófagos, llegan los macrófagos acá a fagocitar obviamente estas bacterias, ¿sí? Y se van a empezar a liberar interleucinas como la 1 y el factor de necrosis tumoral. ¿Se acuerdan que hacen principalmente estas quimiosinas? Estas citocinas, perdón, ¿se acuerdan la función que tenían a nivel hipotalámico? Producción fiebre, ¿no? La fiebre. Bien, perfecto. Acuérdenselo, porque esto también le da la respuesta porque una de las diarreas da fiebre, ¿sí? Y poder diferenciarla, ¿sí? Y también le dice por qué la pielonefritis da fiebre y las otras no, ¿sí? Pero bueno, volvemos acá. Ingresa la bacteria, los macrófagos vienen a fagocitar, van a liberar interleucinas que van a provocar que haya permeabilidad vascular, ¿sí? Que la permeabilidad es para que se empiecen a extravasar cada vez más neutrófilos, ¿sí? A su vez, miren, se activa el complemento, ¿ven acá? Complemento, se activa el complemento. El complemento se va a dividir en principalmente lo que nos importa a nosotros, C3 y C5, ¿sí? La C3 y la C5 a su vez se dividen por la serinproteasa convertasa C3 y C5. Y miren, la C3A y C5A, ¿qué va a hacer? Miren lo que dice acá, degranula. ¿A quién? A los mastocitos. ¿Vieron cuando recién decíamos que tiene la capacidad de anafilotoxina? Es esto, degranular al mastocito. Va a liberar histamina, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Para provocar más inflamación. Miren acá, inflamación vascular, ¿qué hace? Que aumente la permeabilidad, que ya está haciendo acá las interleucinas, se le suma el complemento. Es algo que viene a complementar, por eso es complemento. Complementa algo que ya está sucediendo, ¿sí? Provoca que haya mayor extravasación, aumenta este proceso de vasodilatación, aumenta la tetrada de Celsius para que lleguen más neutrófilos. Y fíjense que acá también... Está lindo, perdón, como que vamos cerrando ciclos, porque empezamos el año pasado, sabíamos inflamación, tetrada de Celsius. Bueno, acá vemos el por qué. O sea, ¿qué lo genera? El mastocito ahí es como algo bien clave para que se pueda generar esa vasodilatación que aumenta la permeabilidad, que permite la extravasación de leucocitos y tal, ¿no? Como que vamos ahí cerrando ciclos que arrancamos el año pasado. Total, Cami, total, porque es así, porque nos faltaba una parte y acá está.
Y acá otra cosita importante, fíjense que la C3A y C5A también, ¿se acuerdan que decía que reclutaba fagocitos, ¿sí? Libera quimiosinas, ¿sí? Que reclutan también a fagocitos. Fíjense, acá muestra que van a venir más neutrófilos a causa de ellas mismas, ¿sí? Y acá lo que no está acá en este dibujito, es la parte de la C3B, ¿sí? La C3B se va a adherir acá a la bacteria para que al macrófago, acá están adheridas, yo no sé si se llega a ver, ¿sí? Se ven como unas cositas arriba de las bacterias. Se ve, Y bueno, sí. esas serían las C3B, que hacen que vengan más macrófagos, ¿sí? Y sepan, o neutrófilos, y que sepan a dónde ir a fagocitar. Entonces ahí es donde entendemos el complemento que viene a complementar esto y ayudar a esta respuesta inmune antibacterial innata, ¿sí? Innata en este caso principalmente, ¿sí? Bueno. Claro, dentro de la innata, que creo que eso es algo que dijo Ser antes, está como la respuesta celular y la humoral. Cuando es humoral es que no lo está generando a esa respuesta una célula, ¿sí? Sino otras cosas que no llegan a ser célula, que son más chiquititas, como por ejemplo las proteínas del complemento, ¿sí? Que creo que ya lo dijiste, Ser, pero como para reforzar eso, hay bien. respuesta celular Bien. y respuesta humoral, y humoral tiene que ver con eso, con que no son elementos celulares, no son células como los mastocitos, los neutrófilos, los macrófagos, que esa es la respuesta celular. Muchas veces la respuesta celular es inducida a partir de algo humoral, ¿sí? Hay muchas veces que las citocinas, el complemento, etcétera, son los elementos que van a ir a activar la respuesta celular, pero está ese otro componente, ¿no? Exacto. Bueno, ahí hicimos como un breve resumen de lo que es por las dudas que llega a estar la pregunta de como si, ¿qué tiene que atravesar una bacteria para llegar hasta el epitelio? Bueno, el trípode defensivo, vimos cada una de las partes del trípode defensivo, vimos qué lo producen, y volvimos a retomar el complemento en antibacteriana con un gráfico para entenderlo un poquito mejor. Otra cosa que tenemos que tener bien en claro son los sitios inductivos. ¿Qué son los sitios inductivos? Son los lugares, ¿sí? Ustedes con los sitios inductivos, el año pasado vimos solo ganglio y también vimos el MAG, ¿sí? El tejido mucoso asociado. ¿Cómo es, Cami? Tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Tejido linfoide asociado a mucosas, sí. Ah, sí. Perfecto. Sí. Que terminaba siendo una especie de ganglio, pero que no estaba bien estructurado como un redondo, como nos muestran en el gráfico tan lindo que es un redondo, que hay una zona especial paracortical y está todo bien delimitado, bueno, que no es tan así. Bueno, los sitios inductivos van a comprender todos estos lugares, no solo los ganglios linfáticos, ¿sí? Sino también las placas de Peyer, que ahora vamos a ver una imagen para saber qué es, y también el folículo linfoide aislado, ¿sí? Que el folículo linfoide aislado es precisamente esto, cuando están los folículos y no están estructurados exactamente en una forma dentro de algo, como son en el ganglio, ¿sí? Están separados y aislados, pero todo siempre va a tener una zona T y una zona B, ¿sí? Acá hay una imagen muy linda, ¿sí? Ahí voy a achicar un poquito. Acá tenemos el epitelio, ¿sí? El epitelio del intestino. Esto de acá arriba es la luz siempre, ¿sí? Es la parte de adentro del tubo, que sería la parte externa del cuerpo, la luz del tubo. Tenemos los enterocitos, tenemos algunas células dendríticas por ahí. Y aparece la famosa célula M, ¿sí? Sepan que la célula M no fagocita, ¿sí? Fue algo que hubo como un error muy grande, que todos ponían célula M fagocita. La célula M no fagocita, la célula M endocita. Endocita hace transitosis y exocita en la lámina propia, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esta célula M? ¿Podrás repetir de nuevo? Que se me Sí. quedó el internet. No hay problema. La célula M se encuentra entre los enterocitos y hubo un error muy generalizado de poner que la célula M fagocitaba. La célula M no fagocita. La célula M endocita, hace transitosis, es decir, transporta desde la zona apical hasta la zona de la lámina propia y exocita, ¿sí? Endocitosis para que entre adentro. Transitosis para atravesar la célula M
y exocitosis para liberarla a la lámina propia, ¿sí? Es importante. Lo que no se puede olvidar es decir transitosis. Se puede decir la célula M, atraviesan la célula M a través de transitosis, está bien, ¿sí? Pero no la pueden confundir con que fagocita, porque la célula M no fagocita, ¿sí? Entonces, las bacterias, por lo general, lo que van a hacer, perdón, estaba en otra cosa. Le había dicho, ¿para qué está la célula M acá? Uno dice, ¿para qué está la célula M acá? Porque es complicado, porque la pueden usar todas las bacterias de puente para ingresar. Bueno, sí, es verdad, pero es necesario porque recuerden que la luz del intestino está todo el tiempo expuesto a un montón de cosas, ¿sí? Y es necesario que todo el tiempo, esto que está abajo, esto es una placa de Peyer, ¿no? Ven que hay linfocitos B, linfocitos T, una zona B, una zona T, como hablábamos recién. Es necesario todo el tiempo estar llevando ahí para que todo el tiempo se estén generando anticuerpos, ¿sí? Porque puede entrar algo desconocido y necesitamos que se genere un anticuerpo para algo desconocido, ¿sí? O para si hay algo que ya entró y que ya se generó, también van a andar los linfocitos B y T patrullando acá abajo y cuando ingresen algo, ¿sí? Como alguna bacteria, ¿sí? Lo puedan reconocer rápido y generar una respuesta inmune más rápida. Entonces es necesario que haya ese ingreso a través de la célula M. ¿Qué pasa ahora? Por esta es muy normal que ingresen bacterias, ¿sí? Ahora cuando veamos la diarrea invasiva, vamos a ver una, ¿sí? 3 vamos a ver, que pueden utilizar a la célula M para ingresar y generar mucho daño, ¿sí? Abajo. Bueno, ¿se entendió esto que dije de la célula M, cómo trabaja y todo eso? Hay manitos para arriba. Perfecto, no sé cómo estamos de tiempo. Corazones. Quedan 9 minutos, Cami, cuando falten 1 o 2 avisanos y Tommy Dale. va a mandar un nuevo link y seguimos. Va a ser así todo el tiempo, siempre esperamos 5 minutos antes de empezar y lo hacemos también porque los videos después los subimos fraccionados y así no queda un solo video de, no sé, 5 o 6 horas y es más fácil ponerle título de qué hablamos en cada video y si les quedó algo cortito que no resolvieron pueden ir directamente a ese video, ¿sí? Seguimos. Vuelvo acá, estaba acá. Perfecto. Empezamos con diarreas. Nosotros vimos diarreas infecciosas agudas, ¿sí? ¿Qué se refiere con esto? Son diarreas que no van a durar más de 14 días. ¿Sí? Si esto se alarga, este plazo, pero es un promedio de 14 días. Si se alarga este plazo, tenemos que empezar a pensar en otra cosa, ¿sí? Pero solamente vimos esta. Si a mí me preguntan, como preguntaron en el parcial, ¿cuáles son los mecanismos de la diarrea? Los mecanismos de la diarrea son o es acuosa o es inflamatoria, ¿sí? A su vez, si tienen ganas de escribir un poquito más, pueden poner es acuosa, que se subdivide en secretora y osmótica, o puede ser inflamatoria, que se divide en invasiva y no invasiva. También le pueden decir a la acuosa coleriforme y a la inflamatoria disentérica, ¿sí? Cosas a tener en cuenta y que no nos podemos equivocar nunca si nos dicen que la persona no tiene fiebre, que no hay sangre en la materia fecal, que no hay pus en la materia fecal, que solamente aumentó el contenido acuoso. Nos hablan de caca líquida para hablar a lo bruto. Caca líquida y marrón, agua marrón, siempre vamos a pensar en acuosas, ¿sí? Siempre. Ahora, yo sé que ustedes nos ponemos a leer y vamos a encontrar alguna osmótica con un poquito de fiebre, pero Silvia fue muy clara cuando dio los parciales en el sentido de agrandarlos, ¿sí? Después podemos entender o no la pregunta, pero quédense tranquilos que no va a ser una pregunta en base, ¿tiene fiebre leve? No, no, cuando puso fiebre, tiene fiebre, punto. Y siempre que habló de fiebre se refirió al de las de este lado. Cuando hablamos de fiebre, cuando hablamos de pus, cuando hablamos de sangre, ¿sí? Hablamos de inflamatorias o disentéricas, que pueden ser invasivas o no invasivas, ¿sí? Esto no se lo pueden olvidar. Obviamente las deposiciones también van a ser líquidas, ¿sí? Pero no son tipo aguadas, ¿sí? Eso es claro. En una es tipo agua color marrón, en la primera, ¿sí? Obviamente sin fiebre, sin pus y sin sangre, mientras que en la inflamatoria sucede todo lo contrario. Esto no lo vamos a tocar,
sepan lo de los métodos de higiene, el agua potable, léanlo, porque en casi todos los parciales preguntó como qué se aconsejaría, qué le diría al médico, qué preguntas le haríamos en una anamnesis, como por ejemplo si tiene acceso a agua potable, si se higieniza las manos después de ir al baño, antes de comer, ¿sí? Cómo es la vivienda, ¿sí? Nada, son un montón de cosas que se pueden preguntar y está bueno tenerlo en cuenta. Perdón, siempre que la transmisión sea fecal-oral, ahí la higiene, el lavado de manos, el agua segura, van a ser temas que están presentes y que los podemos dar como consejería o inclusive como formas de prevención, ¿sí? Eso para cualquier enfermedad en sí o cualquier infección que tenga transmisión fecal-oral. Ahí, no sé, pueden entrar parásitos, diarreas, digo, cualquiera de esas. Es una pavada, pero que por ahí sirve para aconsejar. No, está perfecto, porque el tema de la higiene es fundamental. Después también en ITU tiene una gran parte que ver la higiene. Siempre en parte de la anamnesis, hablar de la higiene o preguntar de la higiene, por demás correcto. Siempre del lado de la educación, ¿sí? No del lado estigmatizante, esto creo que lo tenemos re claro. Bueno, empezamos con la acuosa secretora, ¿sí? ¿Cuánto queda de mi Cami? 4 minutos. Bueno, ¿sabes qué hacemos? Así no se nos corta. Tommy, ¿andás por ahí? Chan. Sí, mi amigo, armás un enlace nuevo y lo tirás. Así estos 4 minutos que quedan lo usamos y nos trasladamos para la otra y no nos perdemos tiempo. Dale, así no se corta en el medio, me parece bien. Claro, y ya hablamos de todas las diarreas. En la otra nos entra todo diarreas, ¿sí? Y en esta dejamos respuesta antiviral y antibacteriana. Va a ser un enlace de mierda el que viene. Bueno, chicos, fíjense en el grupo que ahí va el segundo enlace. Nos vemos ahí, ¿sí?